Esto es Mundo Inmobiliario. Vive de las rentas. ¿Cómo le va? Soy Luis Ramírez. Esto es Vive de las Rentas Radio. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana y el sur de los Estados Unidos a través de la frecuencia de El Heraldo Radio, por frecuencia modulada también. Estamos, por supuesto, en todas las plataformas de podcast, de manera que si usted nos escucha en la radio, véngase al podcast. Estamos en todas las plataformas, y si está usted aquí en el podcast, bueno, escúchenos porque tenemos un episodio muy interesante y de manera retroactiva puede usted escuchar todos los episodios. Hoy me acompañan, como es costumbre en este programa podcast, a Pablo Mateos, Eduardo Aguilera, socios y cofundadores de Vive de las Rentas, y también socios y cofundadores de este podcast increíble que ya suma millones de reproducciones. Y hoy vamos a hablar del turismo y el sector inmobiliario. Y es que Pablo Mateos, Eduardo Aguilera, el turismo y el sector inmobiliario están a tope, han vuelto, y lo decimos de esta forma porque durante la pandemia, durante 2020, 2021, pues hubo incertidumbre, y sobre todo, justo hace unos días veía un reportaje de el día que el mundo se detuvo en 2020, cuando nos dijeron que teníamos que irnos de confinamiento, y se ven lugares tan emblemáticos con tanto turismo como la Torre Eiffel en Francia, vacía, sin ninguna persona, o Londres o Times Square en Nueva York igualmente. Y bueno, pues estas imágenes que creíamos que iban a durar algunas semanas, duraron meses durante el 2020, ya más hacia finales de 2020, pues algunas personas se aventuraban a salir, pero el turismo de lo más afectado. 2021, pues ya con algunas vacunas se empezaba a reactivar el turismo, pero este 2022, al principio de 2022, también teníamos pues un dinamismo del turismo interesante, pero sin duda este último semestre, desde julio, agosto, septiembre y este octubre, está a tope el turismo en todo el mundo. México se posicionó durante la pandemia como incluso el primer lugar, el destino más visitado. Ahora estamos en el tercero, vamos hacia el quinto, porque era la posición que ya teníamos. Hay que recordar que tenemos a países como Francia, España, Estados Unidos, China, que bueno, pues veremos si China ya empieza a recibir más turismo, pero bueno, México, la Riviera Maya, Los Cabos, a tope, ya se nota el turismo. Yo aquí en España seguimos a tope, viendo el repunte también de turistas, pero lo más interesante es el caso de las propiedades turísticas, porque la pandemia lo que ha traído, Pablo Mateos, Eduardo Aguilera, como consecuencia es que muchas personas hagan teletrabajo o home office, como se denomina también, y esto hace que pues tengamos estos nómadas digitales. Se han convertido más nómadas. Antes entendíamos que los nómadas digitales eran solamente pues los que estaban pegados a una computadora porque tenían empleos específicos en los que quizá podrían tener esta posibilidad de estar trabajando desde Tulum o desde Los Cabos o desde Playa del Carmen, pero ahora estos nómadas digitales también son gerentes de empresas, también son gente que son pues comerciales o vendedores, y están trabajando desde su computadora, y justamente permiten que haya una derrama económica en estos lugares como Los Cabos en México, repito, Tulum, Playa del Carmen. Pues hay una derrama económica muy interesante derivada de estas personas que están trabajando en estos sitios. ¿Quién no quisiera trabajar en la playa, no? Pablo Mateos, Eduardo Aguilera, bienvenidos. Sí, muchas gracias, Luis. Pues sí, yo creo que vivimos un fenómeno que en los libros de la historia se mirará hacia atrás y se entenderá muy bien lo que ha pasado. Ahora apenas alcanzamos a vislumbrar, pero como tú dijiste, el día que se paró todo, en la pandemia, pues todo se vio forzado a interrumpirse de un día para otro, y no solamente pues actividades laborales, sino también turísticas, bodas, planes de vida se vinieron abajo, ¿no? Sectores enteros. Yo, por ejemplo, mis padres cumplían 50 años de casados ese año, el 2020, íbamos a hacer un viaje familiar que llevábamos preparando meses, y se tuvo que cancelar y nunca más lo hicimos. O sea, se pasó ese momento, ¿no? Y esto lo pongo como ejemplo porque también en nuestras vidas, digo, no solamente estuvimos 2 años encerrados, y eso creó como un efecto presa, ¿no? Una presa cuando acumulas el agua y luego la sueltas sale así de golpe. Eso es lo que estamos viviendo ahora. Sino que también, pues mucha gente perdió familiares por el COVID,
y perdió momentos que se disiparon para siempre, ¿no? O los niños se hicieron grandes en esos 2 años y luego ya después perdiste. Entonces yo creo que hemos sido conscientes de que pues, la vida está hecha de esas experiencias que no vuelven, y yo creo que eso ha dado un mayor valor al turismo. O sea, no solamente hemos vuelto a niveles anteriores a la pandemia, sino que creo que los humanos hemos dado mayor importancia a esos momentos y a las personas, a esas experiencias de entretenimiento y socialización. Eso por un lado. Y por otro, el tema que estás diciendo del home office y la dispersión de las actividades económicas, que antes estaban más concentradas en tiempo y espacio en ciertos lugares, ahora se va dispersando no solamente en el espacio, sino también en el tiempo, ¿no? Puedes combinar actividades de ocio y trabajo. Muchísimos sectores completos se han reorganizado a través de modelos freelance, modelos de contratación parcial, etcétera, que permiten esa flexibilidad. Entonces, también, por ejemplo, la gente que estaba en un departamento en ciudad y tuvo que estar 2 años, ahí pues luego buscaron casas en las montañas o en el campo para poder rentar por días, pero mucha gente como segunda residencia empezó a pensar en una locación como como una especie de búnker de seguridad y de entretenimiento al que pudieras ir. Por ejemplo, ahora Eduardo y yo acabamos de estar en un grupo Billion Dollar Mastermind en las montañas de Tennessee, en los Apalaches de Estados Unidos, y estuvimos en una casa que estaba preparada para 23 personas, y nos hizo muy interesante ese modelo, donde esa casa podría rentarla a una familia para vacaciones, podría rentarla a una empresa, un grupo de trabajo y de entretenimiento como el que estuvimos Eduardo y yo. ¿Verdad, Eduardo? Son nuevos modelos que están llevando el turismo a nuevos lugares y en nuevos formatos. Por ejemplo, en esta zona de los Apalaches nos dijeron que había 14 millones de turistas al año en Pigeon Forge, Tennessee. Entonces yo creo que estamos viviendo esas dos tendencias, ¿no? Esa dispersión en tiempo y espacio del turismo y una combinación con trabajo y entretenimiento que hace que al final tengamos más momentos que antes eran turísticos. A lo mejor teníamos 2 momentos al año y ahora son muchos más. Y esto está cambiando el sector inmobiliario en muchísimas zonas. Sí, hay no hay vuelta atrás a lo que ha pasado. Justamente cuando iba en el avión a encontrarme con Pablo, estuve platicando con un consultor norteamericano que se dedica a poner sistemas industriales en empresas y demás. Pero más allá de eso, me contó de un amigo que antes de la pandemia había construido, no sé, algo así como 60,000 pies cuadrados de locales comerciales y que había tenido mucho éxito, ¿no? Hablando como, por ejemplo, para oficinas. Y vino la pandemia y todo se vino abajo, ya no pudo rentarlos y tal. Bueno, que ahora estamos hablando ahí para ver las alternativas de reconversión. Él está en Chicago, pero a lo que voy es que la gente ya no regresó. O sea, la gente y las empresas se dieron cuenta de que se podía trabajar a distancia, no, evidentemente no todos los procesos, pero la gente también probó lo que era tener otro tipo de calidad de vida, el poder ser dueños de su tiempo, y nos dimos cuenta como comunidad y como empresas que es posible trabajar por metas y no por horas nalga, ¿no? Y eso ha cambiado toda la filosofía y creo que nos da la oportunidad en general a los humanos de tener una mejor calidad de vida. Y como dices, Pablo, o sea, yo puedo decidir irme con familia en algún tiempo que es mixto entre esparcimiento y poder seguir conectado y poder seguir trabajando y cumpliendo con mis responsabilidades, ¿no? Entonces, por un lado, creo que esto vino para quedarse y tenemos que ir encontrando nuevas formas. Y por otro lado, esto que dices de estas casas para grupos grandes, abren un nicho que no compiten ya con los hoteles, ¿no? Porque se hablaba mucho tiempo que Airbnb compitió mucho con los hoteles, al final eran espacios para renta y tal, pero estas casas de grupo se vuelve una experiencia muy distinta a lo que podrías vivir en un hotel para una convención, ¿no? En un hotel para una convención finalmente, no sé, rentas 20 habitaciones.
y cada quien está en su habitación y cada quien se encuentra en las salas de reuniones, las de congresos y tal, y se vuelve a dispersar el grupo. Sin embargo, estando en una casa, ¿no? La dinámica y la interacción que puede haber entre un grupo cambia completamente, ¿no, Pablo? Lo sentimos muy distinto, tienes la posibilidad de convivir mucho más íntimamente, estás entre todos preparando la cena, te reúnes en la noche para los juegos de mesa. Y esta relación humana que se genera en estos espacios es mucho más difícil de lograr en un espacio tan grande como en un gran resort, ¿no? Entonces, sí, exacto, sí, se vuelve un nicho diferente de mercado, este nicho de las casas de lujo y grandes para grupos. Sí, es una experiencia de convivencia donde, por un lado, pues sí te fuerza a convivir. Si la casa está bien diseñada, tiene varios espacios donde si tú quieres estar solo o tener un webinar, como tuvimos en la mañana del domingo desde la terraza, viendo los árboles del otoño, pues lo puedes tener. Entonces, ese tipo de experiencias en España, por ejemplo, desde hace unos años están de moda las casas rurales, hay muchos tamaños, pero también es un poco ese formato donde es para un retiro de trabajo familiar o de una mezcla o convivencia. Y esto va a ir creciendo, y de hecho ahí mismo en esas montañas vimos varios formatos y nos metimos por ahí. Luego ya verán el video, Eduardo y yo, en una casa en obra que tiene apartaestudios muy parecidos a los de Vive de las Rentas, que es algo bastante poco conocido en Estados Unidos. Entonces, bueno, pues volviendo a este tema del turismo, el tema de hoy, el turismo después de la pandemia, pues se va a expandir, se va a seguir expandiendo, ¿no? Estas zonas de playa, de montaña, estas estancias extendidas, ¿no? Antes el turismo era mucho de los momentos picos del año, ¿no? Verano, vacaciones de Navidad, Thanksgiving y Semana Santa, básicamente. Turistas que iban por una semana, ahora van por un mes. Exacto, o fines de semana, ¿no? Antes hay muchos lugares donde de viernes a domingo estaba todo hasta arriba y luego de lunes a jueves estaba vacío, ¿no? Y ahora ya hay mucha más dispersión, ¿no? También por estas plataformas vacacionales, porque te llega una oferta, ¿no? Entonces, si rentas 7 días, pues es mucho más barato. Entonces, si puedes trabajar algunos desde donde estés, se extiende el tiempo que teníamos para estas actividades. Y Luis, tú tienes muchos datos de las zonas turísticas de México. Ha habido un boom, pero además antes que en otros países, ¿no? Porque en 2021 muchas zonas de México y aeropuertos estaban abiertas mientras que el resto del mundo estaba cerrado, ¿no? Entonces recibimos muchísimos turistas en Quintana Roo, por ejemplo, 2021. Correcto, Pablo, eso fue un parteaguas, y no solamente, pues no dio a conocer los destinos mexicanos porque ya eran muy conocidos, Los Cabos, la Riviera Maya, Mazatlán, muchos sitios que algunos no son tan famosos, Puerto Vallarta, pero también las playas de Oaxaca, y no solamente sitios de playa, lugares como San Miguel de Allende, Chapala, en fin, sitios que ya son frecuentados o ya eran frecuentados por turistas, pero sin duda la pandemia y el hecho de que México no tuviera restricciones para que las personas entraran sin vacunar, porque la mayoría de los países estaban pidiendo que se hicieran pruebas PCR para detectar el virus. Sí, Luis, creo que en ese sentido, hasta cierto punto fue un acierto del gobierno mexicano el no haber puesto esas restricciones, porque pues de por sí todas estas limitaciones fue un gran golpe a la economía en general del país. Y sin embargo, algunos estados de la Unión Americana, como Texas, por ejemplo, solo tuvieron restricciones por los primeros 3 meses, luego levantaron absolutamente todas las restricciones, y la prueba de que a veces eran infundadas o digamos tenían más que ver con el miedo de no entender lo que estaba pasando con la pandemia, pues impusieron un montón de restricciones otros países y otros estados que afectaron muy fuertemente en la economía y no mitigaron las diferentes olas de la pandemia que hubo, que eran naturales, son olas epidemiológicas que se dieron de la misma forma en cualquier lugar, tuviera o no tuviera este tipo de restricciones. Y a mí me llama mucho la atención
cómo estas son a veces ideas un poco impuestas, porque de la noche a la mañana yo sentí muy raro cómo la pandemia por decreto de pronto se acabó, ¿no? Entonces, eso que ocurría hace un año en Estados Unidos no usabas cubreboca y ya podías moverte de aquí para allá. En México todavía hasta hace un par de semanas era muy restrictivo a todos lados. Y de pronto algo pasó, alguien decidió que se había acabado y de pronto, ¡pum!, de la noche a la mañana se levantaron todas esas restricciones y volvimos a la normalidad como si nada nunca hubiera pasado, ¿no? Y bueno, me pongo a reflexionar que por un lado sí, evidentemente, pues era de preocuparse a nivel gubernamental cómo iba a impactar este tema de la pandemia, pero por otro lado, viéndolo en retrospectiva, el impacto económico, pues sí fue muy grave, ¿no, Pablo? Sí, a veces, como está pasando ahora con China, ¿no? Que el remedio es peor que la enfermedad porque se detiene la economía y, bueno, en este caso de China, con las restricciones que sigue habiendo a la movilidad y cierre de fábricas y todo, está teniendo un impacto a nivel global en los precios de muchos sectores, etcétera. Pero sí, o sea, es un periodo, pues ha sido muy interesante. Digo de nuevo que en los libros de historia se estudiará esos años, ¿no? En 2020, 21, como pues años muy donde se reestructuró el mundo, no solo se paró, sino que la arrancada no ha sido la vuelta a la normalidad. Por ejemplo, otro sector también que se paró unos meses fue el de renta vacacional. Y, por ejemplo, Airbnb, que iba a salir a bolsa, cayó de valor en un mes, alrededor de abril-mayo de 2020, y después se recuperó rápidamente. Tenemos aquí algunos datos sobre el inventario de viviendas disponibles en arrendamiento de corta estancia en México. En el año 2022, en abril, está alrededor de 230,000 unidades y va creciendo. Y también lo que ha hecho la pandemia ha sido sacudirse un poco muchas unidades que estaban en plataformas como Airbnb que no eran muy rentables, ¿no? Y mucha gente amateur se ha ido profesionalizando el sector y ahora México se posiciona como el segundo mercado más importante de renta vacacional en América Latina después de Brasil. Entonces yo creo que esto, junto con lo que estábamos diciendo de las casas grandes de experiencias, va a ir creando un mercado híbrido, ¿no? Entre la renta vacacional, la renta hotelera y estos nuevos formatos que van saliendo, el glamping, ¿no? También hemos estado hace poco en un parque de autocaravanas allí en Tennessee. Hemos estado viendo modelos donde por un lado tienes la caravana, luego tienes el glamping, la cabina, la cabaña. Hay muchos formatos donde va cambiando la manera en la que nos hospedamos y, como siempre, la legislación va por atrás, no sabe muy bien cómo interpretar cada uno de estos formatos y ahí es donde surgen las oportunidades también para los inversionistas. ¿No, Eduardo? Entender esa relación entre crear esas experiencias únicas y cuánto te cuesta tanto la parte de la experiencia como el real estate que está debajo y cómo puedes generar rentabilidades mucho más altas de la simple renta, ¿no? Volviendo Claro. al triángulo de las rentas intensivas. Sí, hacia ahí van nuestras reflexiones de hacia dónde va el mercado inmobiliario, sobre todo en el tema turístico, y va totalmente enfocado a las experiencias, a cómo generas valor adicional a un inmueble que ya tienes y cómo creas inmuebles incluso que son divergentes, que pueden traerte alta rentabilidad. Ya lo veíamos en Airbnb, hay una nueva categoría de cavernas, por ejemplo. Ese de las minas, ¿no? Que son cavernas. Claro, te puedes hospedar ahí dentro. Hay algunos donde tienes graneros, ¿no? Cosas así. Una casa ahí entre los árboles, ¿no? Casas flotantes, ¿no? En suspendida. Por supuesto, el glamping, por supuesto, lugares donde puedas ir a ver las estrellas. Pero piensen ustedes, ¿no? O sea, si ustedes ya tienen un bien raíz, piensen en todo lo que le pueden agregar. Le pueden agregar a lo mejor un concierge que esté atento a las personas, una cocinera o un chef que prepare una comida o incluso un tour por los mejores lugares de baile de la ciudad. Piensen qué experiencia pueden generar alrededor del espacio que están rentando y seguramente habrán creado un espacio de alta rentabilidad y además un espacio que no tenga competencia, porque están diseñando algo único. Mientras más únicos seamos
en la propuesta que estamos ofreciendo, pues mejores opciones y mejores clientes podremos conseguir en ese nicho de mercado. Y Eduardo, si me permites, mira, hace 2 semanas entrevistábamos a la portavoz de Airbnb en México y bueno, tuvimos poco tiempo, pero esta parte que dice de experiencias está cambiando tan rápido que si uno entra a Airbnb, a la página principal, te voy a leer, aparece una fila arriba para hacer las búsquedas, ¿no? Normalmente antes buscabas por un lugar y unas fechas y un precio, y ahí te parecía todo. Ahora te aparece una nueva fila, que la voy a leer si me permiten, porque está increíble, aparecen unos iconos. ¿Y de qué estás buscando? Cabañas, albercas increíbles, frente a la playa, vista increíble, tropical, casas domo, mini casas, mansiones, castillos. O sea, es que esas son experiencias, ¿no? Vamos a rentar un castillo, imagínate. ¿Qué más tenemos por aquí? Parques nacionales, casas del árbol, lo que estabas diciendo, islas, o sea, rentar un lugar en una isla, en el lago, casas rodantes, casas alpinas, es que he visto por aquí unos increíbles, viñedos, casas subterráneas, de las que tú decías, en el Ártico, ¿no? Y viene un símbolo de algo helado. Cocinas pro, o sea, a lo mejor tú quieres ir a cocinar y unas cocinas súper profesionales en la casa. En el desierto, en barcos, casas flotantes, una casa contenedor, en un club de golf, cuevas, surf, granjas, pianos de cola, o sea, una casa que tenga un piano de cola, imagínate la experiencia, ¿no? ¿A quién se hubiera ocurrido que ese fuera un criterio de búsqueda? Alojamientos históricos, ¿no? Una casa que tenga algún valor histórico y una historia. Ryokanes, que es este concepto en Japón, ¿no? El ryokan que tiene un lado de spa. Espacios creativos, por ejemplo, para ir a pintar. Pistas de esquí, bueno, hay muchísimas otras. Graneros. Y luego otras palabras que no sé qué son, yurtas, minsus. Torres, molinos de viento, o sea, hospedarte en un molino de viento en España o en el Mediterráneo, casas griegas, trullos, camping, damusos, playas, bueno, muchísimos. Está increíble. No, es genial, es genial. Y todo tiene que ver con creatividad. Muchas personas creen que por tener un espacio lejos, pues no va a ser rentable, ¿no? Y ustedes mismos se sorprenden cuando llegan a esos espacios alejados. O sea, digo, yo he ido, por ejemplo, a Holbox y digo, híjole, qué relajo llegar hasta acá y luego las calles y tienes que tomar un jeep porque todo está lleno de baches y hoyos y agua, pero la gente va y está lleno. Pero pensaba sin ir tan lejos, en el Estado de México el otro día me hospedé en algo que era, no sé si era una granja o una casa de campo, que a lo mejor en principio no tendría gran cosa, pero la experiencia que te generaban cada mañana, te preparaban un spot diferente con un picnic para desayunar. Y al atardecer, bueno, y entre comidas te llevaban a un tour cercano a ver una granja de ovejas donde hacen un queso, a ver no sé qué de pollito, o sea, cosas muy, muy así del campo, ¿no? Regresabas de en la tarde al atardecer bajo determinados árboles, te volvían a armar la mesa y una botella de vino. Y entonces te queda una experiencia, ¿no? El lugar puede ser o puede no ser espectacular, pero cómo te envuelve en esa experiencia se vuelve algo muy, muy significativo. Entonces, no tengan miedo, probablemente sí tienen que determinar a dónde llega su público meta y a lo mejor poner un shuttle, un camioncito que vaya por ellos, los lleve hacia tu sitio y lo regrese. Y con eso has armado todo un lugar de alta rentabilidad que se puede volver en un verdadero ícono de la zona. Muy bien, pues muchas gracias, Eduardo. Y con esto, estas son experiencias memorables, ¿no? Lo que queda al final es en la memoria. Y cerrando con lo que empezamos, la pandemia nos ha creado esa necesidad de hacer cosas en la vida que a lo mejor si no hubiera ocurrido la pandemia no hubiéramos experimentado esa urgencia por tener esas experiencias memorables con las gentes a las que queremos. Bueno, pues se acabó este bloque, se nos acabó el tiempo y los que están en radio, por favor, no cambien porque vamos a seguir un segundo bloque. Los que están en Spotify nos pueden seguir en vivedelasrentas.com y ahí pueden ver todo nuestro contenido de valor, además de la Academia Vive de las Rentas, donde te vamos a enseñar cómo hacer estas experiencias dentro de tus propiedades para que sean
tengan una gran alta rentabilidad. Y acá este fin de semana estamos teniendo el curso intensivo, el reto Vive de las Rentas en 90 días. Ya no te da tiempo a tomarlo, pero sí te da tiempo a venir a nuestra mentoría. Si tienes alguna propiedad de estas, si quieres saber cómo sacarle muchísima más rentabilidad a través de estas experiencias, ven con nosotros a vivedelasrentas.com/academia. Pues muchas gracias, Eduardo. Seguimos en el siguiente bloque. Hasta la próxima. Las reglas en el arrendamiento inmobiliario cambian constantemente. Hoy, por ejemplo, es muy complicado obtener un fiador, un aval para que firme un contrato de arrendamiento. Es por eso que en Legal Global Consulting nos adaptamos a estos cambios comerciales. Por eso creamos esta nueva protección que se denomina 50-30, una protección en la que nos hacemos cargo de la administración. Es decir, tendremos la certeza mes a mes, verificaremos que tu inquilino pague la renta, pague los servicios y de esta forma, por supuesto, minimizamos el riesgo. Además, se denomina 50-30 porque tiene 30 puntos que te van a proteger, puntos contra la suplantación de persona, contra la ley antilavado, contra la ley de extinción de dominio y por supuesto con la garantía de que nuestros abogados, en caso de incumplimiento de inmediato, van a iniciar el procedimiento jurisdiccional para lanzar a los inquilinos y por supuesto para que tú puedas cobrar las rentas. Pero lo más importante es que nos hacemos cargo de todo. 50 se denomina así porque cuesta solamente el 50% de la renta. Acompáñanos en legalglobalconsulting.com, donde seguimos innovando para proteger tu patrimonio. Pues ya estamos en Vive las Rentas Radio y en el podcast de Vive las Rentas hoy con un tema muy especial que es un trending y que además les tenemos grandes sorpresas desde Vive las Rentas y es cómo el blockchain y las nuevas tecnologías han impactado todo el ecosistema y el negocio del real estate en el mundo. Hemos preparado algunas ideas de por dónde viene, pero ya no estamos hablando de futuro, Pablo. La posibilidad de usar esta tecnología para dar propiedad de una parte de un real estate a través de este blockchain que más o menos entiendo cómo sucede. Es como una huella digital en donde nadie puede falsificar ese contrato de tenencia sobre algo y que lo hemos hablado en otros foros, ¿no? Podría funcionar mucho mejor que una escritura o que una notaría en los procesos anquilosados y lentos como ocurre actualmente en México, por ejemplo, ¿no, Pablo? Sí, exacto. El blockchain muchas veces pues pensamos que estamos hablando de una moneda digital bueno, como estas que ya son muy famosas, sobre todo el Bitcoin. Pero realmente el Bitcoin es una moneda que está basada en una tecnología, que es esta tecnología del blockchain, que en español sería algo así como cadena de bloques, y es algo que inventó un inventor por ahí anónimo, fantástico, que encontró una manera de básicamente procesar transacciones de intercambio en una especie de libro de contabilidad donde es imposible falsificarlo. ¿Cómo lo hacen? Pues lo hacen con una tecnología y sobre todo una réplica donde cada uno de estos bloques de cadenas de bloques se replica en varios servidores a la vez, de manera que tú puedes saber exactamente si esa copia es una copia fiel porque automáticamente se está comparando con las otras copias que hay en otros servidores. Y esto lo permite pues, la ingeniería distribuida de la nube y otra serie de tecnologías que han ido desarrollándose en los últimos años. Digo, básicamente hasta ahí es donde yo lo entiendo. Entonces, imagínense, aquí vamos a remontarnos un poco de historia. El otro día Eduardo y yo estábamos reflexionando sobre una lectura que hicimos de estos constructos abstractos que ha hecho la humanidad, como el dinero, ¿no? O las monedas, que simplemente pues una confianza de que entre toda una sociedad creemos que eso que está ahí en metal vale $1, por decir algo, o valía un sestercio, no sé, las monedas de los romanos. Entonces, al principio, obviamente, el valor de esa plata que había ahí, pues más o menos equivalía a ese valor, pero luego enseguida, digamos, el valor de la moneda el valor nominal fue superior al valor metálico. Entonces, ¿por qué? Porque toda esa sociedad creía que había algo respaldando esa moneda, que era pues un imperio, un sistema. Entonces, así ha funcionado el dinero siempre. Y en la tecnología blockchain realmente el valor está en que pues no lo puedes copiar. O sea, ahí se sabe cuántas hay y esa tecnología da muchísima seguridad. De hecho, da tanta seguridad que los estados tienen miedo porque ahora este tipo de tecnología es una
competencia. Entonces, por ejemplo, esto que decías del registro público, ¿por qué vamos a los notarios? Porque es un lugar, digamos, tienen un monopolio para registrar que si yo digo que le vendo esta casa o este terreno a fulano, era mío y se lo vendo a fulano, y este notario levanta fe de que así ha sido y lo manda a un registro público que es uno solo, donde se registra esa transacción. Eso son dos monopolios, ¿no? El monopolio de esas transacciones legales y el de dónde se registra. Tenemos que recordar que la escritura en la humanidad surgió en Mesopotamia hace como unos, creo que son 4.000 años, 5.000 años, en unas tablillas de arcilla precisamente para reflejar esas transacciones de compraventa de grano, de terrenos, de cosas así. Era una contabilidad, porque hacía falta un lugar donde se registraran. Entonces, eso es lo que estamos viviendo hoy en día, un lugar digital donde se están registrando esas transacciones, que es muchísimo mejor que el lugar legal, ¿no? Porque todavía incluso hay fraudes, ¿no? Donde se falsifican escrituras. Hace poco en el registro público de Aguascalientes hubo un hackeo y estuvo fuera de juego durante 6 meses. Entonces lo que va a ocurrir es que esta tecnología blockchain de cadenas de bloques va a reemplazar todo este sistema legal de transacciones, sobre todo de propiedades de registro público, pero también mercantil, y lo va a reemplazar simplemente por un sistema darwiniano de reemplazo de especies. O sea, va a haber un sistema que es mucho mejor que el del gobierno y no va a ser oficial el cambio, simplemente la gente se va a fiar más de este nuevo sistema. Lo hemos visto con plataformas como Google Maps y Google Earth. Antes había un montón de versiones de mapas y tal, y ahora ya el mundo es redondo y todo el mundo sabe dónde está una ubicación en Google Maps y Google Earth. Pues de ahí a poner el lote del terreno encima de Google Earth, es un paso sencillo, ¿no? Y ese será el nuevo registro público. Y aunque peleen muchos gobiernos por intentar descalificarlo, será el que confíe en las personas. Yo creo que en cuestión de 10 años estaremos ahí ya registrando nuestras propiedades en lugar del costoso sistema público que nos cuesta un 8% de la propiedad. Es absurdo. Costoso y tedioso. Pablo Mateos, Eduardo Aguilera. La verdad es que increíble este tema que tenemos hoy aquí en Vive las Rentas Radio y Podcast, porque este blockchain, imagínense ustedes lo que va a ser posible, que ya haya algunos países que están muy avanzados en esto, pero imagínate que el comprador de una propiedad va a poder entrar a un portal inmobiliario como lo conocemos hoy, y ya que ya se puede hoy firmar. Nosotros en Vive las Rentas hemos sido pioneros, por ejemplo, con las firmas de documentación vía electrónica, y pues esto hace que las personas no se tengan que trasladar a una oficina, etcétera. Lo hemos hecho junto con el fiduciario también, reciben ahí pues los informes de sus rentas, etcétera. Es una maravilla. Pero a lo que vamos a llegar pronto, y se hablaba de que se iba a llegar a esto en 2040, 2035, pero con la pandemia hubo un salto, y esto creo que puede suceder ya tan pronto como en 2025 o incluso 2024. Ya hay países muy avanzados, y decía yo que a lo que vamos a llegar es que vamos a poder ver una propiedad, vamos a poder estar viendo un portal inmobiliario como lo conocemos ahora, ver el tour virtual, por supuesto, con estas herramientas de las que hablabas, Pablo, ver en Google Maps o en Google Earth, ver el Street View, etcétera, ver además pues toda esta parte digital, y con un clic, si me interesa, voy a poder no preguntar, sino comprar en ese momento. Con un clic voy a poder comprar, y con ese clic automáticamente, a través de esta figura denominada blockchain, vamos a poder hacer la firma del contrato, pero también al mismo tiempo con ese clic se van a transferir los fondos de mi cuenta a la cuenta del vendedor, pero también en ese momento va a quedar el equivalente al registro público, que además, como decías, Pablo, el blockchain, pues pues no hay manera de que se haga fraude, es inhackeable, es un poco como las criptomonedas, ¿no? Tienen esta forma única que esta cadena, como se llama, que sería el equivalente a la cadena registral hoy del registro público, pero inhackeable. No es como los antiguos libros del RPP en el caso de México, y como abogado, tantas historias que vi en las que cambiaban pues la libreta, porque antes en los 60, en los 70 o antes, se hacía en una libreta el registro, se asentaba en el libro registral. Y bueno, ahora la tecnología pues va a permitir que no haya fraudes, que no haya de que la propiedad no era mía, de que yo no te la vendí, de que yo no te la compré. Y pues para el inversionista y para las operaciones inmobiliarias, pues va a ser tan rápido y tan sencillo como un simple clic. Eso me parece algo extraordinario. Y te decía que hay países muy avanzados, Noruega, por ejemplo, y la mayoría de los países nórdicos ya tienen pues estos sistemas ya
que en los que también los gobiernos están trabajando, porque sí, en efecto, pues al final tiene que ver. En México tenemos algunos casos de éxito en cuanto a la digitalización, pero nada que ver con el blockchain, que será, otra vez, insisto, un simple clic. Imagínense el poder de las operaciones inmobiliarias, y es ahí donde se habla, ¿no? Se habla tanto, es que va a desaparecer el agente inmobiliario. Pues puede ser, si tú eres inversionista y ya no tienes necesidad de pasar por el agente inmobiliario, pues puede ser que ya no lo necesites, pero también pasará para el notario, ¿no? O para el evaluador, se va a poder hacer un avalúo, pues con el algoritmo, un avalúo con toda la inteligencia artificial respecto de las últimas ventas, etcétera. Entonces sí que estas figuras de profesionales a las que estamos habituados en el mundo inmobiliario, en una operación inmobiliaria, sí podrían tender a desaparecer o a estar a lo mejor dando un palomazo, un visto bueno, un ok, de manera virtual, pero lo mismo pasará con el banco. El banco te va a otorgar el crédito en cuestión no de minutos, en un clic. Así de poderoso será el blockchain. Pablo Mateos, Eduardo Aguilera. Sí, totalmente. Y ahora que hablabas de cripto, creo que hay otro tema que no hemos abordado y que se lo da el blockchain a las propiedades, y es la liquidez que te puede permitir, ¿no? Y les explico un poco. Ustedes saben que con blockchain tú puedes tokenizar una propiedad, ¿no? Estos tokens tienen un valor basado en un bien inmueble, ¿no? Imaginemos los tokens ViveRent, pero allá afuera existen criptos, ¿ok? Tú puedes intercambiar un token que tiene este respaldo real en el mundo real por un cripto que tiene un valor basado en la oferta y la demanda y cómo se mueva el mercado de esa moneda en particular. Entonces, tú en cualquier momento, y también estoy hablando de en un clic, podrías intercambiar tokens que representan bienes raíces por criptos que representan monedas, y las criptos inmediatamente sacarlas en la moneda local desde un cajero automático con todas estas herramientas de exchange que ya existen en todo el mundo, ¿no? De modo que en lugar de pensar que un activo inmobiliario sea algo para guardar y que tiene poca liquidez, pues se va a volver un activo mucho más líquido que puedes echar mano en parte de él en el momento que lo necesites, a un solo clic de distancia. ¿Cómo lo ven? Sí, esa interacción entre las criptomonedas, los bienes raíces y también otra figura que se llama el NFT, ¿no? Que es como trocear el valor de una cosa, puede ser una cosa física o puede ser un diseño, en trozos, digamos, como en partes, que es un poco en otra escala y con otro vehículo legal, es lo que hemos hecho nosotros con nuestros fideicomisos Vive de las Rentas en México. Metemos una propiedad en un fideicomiso y ese fideicomiso se divide en unidades, normalmente equivale a unas unidades físicas, a departamentos, y te vendemos un departamento, o un fractional, que es una fracción de ese departamento. Hay algunas plataformas que llegan a dividirlo mucho más, ¿no? En unos pequeños tickets pequeños, pero todo esto pues ya lo posibilita la tecnología blockchain. En México estamos adelantados porque los fideicomisos, que es la figura legal de propiedad, de copropiedad, se puede adaptar a este tipo de tecnología. Nosotros tenemos una plataforma también que ha sido pionera en México, donde todos los contratos son digitales y puedes comprar tu departamento dentro de esa plataforma, dentro de un fideicomiso. Y en el fondo, esto que estaba diciendo Luis, se me estaba ocurriendo, Luis, que una vez que tengamos este registro público global, yo es que estoy seguro que va a llegar esta especie de Google Earth de registro público a través de la tecnología blockchain. De hecho, ya estará por ahí, simplemente tiene que imponerse la mejor. Y ya una vez que todo el mundo crea en ella, es como Google Earth, o sea, nadie lo cuestiona. Yo recuerdo, yo que soy geógrafo, hace 20, 25 años, los gobiernos, por ejemplo, entre Grecia y Turquía, tú que acabas de estar ahí, Luis, en Turquía, los mapas, si tú querías comprar mapas detallados de Grecia o de Turquía, te aparecían con un trozo enorme de la costa borrado o borroso. Los mapas en papel o digitales incluso, porque los producía el ejército y el servicio de cartografía de cada país,
y borraba zonas que no quería que el otro país supiera. Llegó Google Earth y sacó mapas detallados de todo el mundo, hubo unas quejas enormes, o sea, se descolocaron, se derrumbaron sectores enteros. Y lo mismo pasa con el registro público, un registro público donde tú digas, no, pues mi casa, mi transacción ya estaba de alta aquí, en este Google Earth mundial, y ahora te la vendo a ti. Entonces los gobiernos se van a quejar porque obviamente van a perder sobre todo el tema fiscal, ¿no? Pero ¿qué tal si las propiedades, en lugar de pasar de nombre de una persona a otra a nivel fiscal, siguen en un fideicomiso, ¿no? Entonces tú pones tu propiedad en un fideicomiso por una sola vez, se pagan los derechos que hay que pagar y a partir de ahí ya puede ir cambiando de propietarios, pero es todo dentro de un fideicomiso. De cara al registro público local, siempre está a nombre de un fideicomiso, ¿no? Yo creo que cada vez más vamos a ir a ese modelo porque además da muchísima liquidez a los bienes raíces. Un problema de los bienes raíces, digo, es una inversión genial, pero una de las desventajas es que no es un activo muy líquido. Si tú lo quieres vender, se tarda un tiempo en vender y luego están todas estas transacciones entre la hipoteca, entre la escritura, el notario del vendedor, del comprador. Los tiempos. Exacto, el tiempo. Entonces, si el vehículo legal en el que está la propiedad no cambia, que sería, por ejemplo, el equivalente a un fideicomiso, y lo que cambia es la transacción electrónica entre quién tiene los derechos sobre ese fideicomiso, pues es todo súper ágil. Como tú dices, Luis, una noche se me antoja tener un depa en Nueva York, lo veo ahí, lo compro y lo tengo durante lo que quiera, ¿no? 1 año, 2 años y luego lo vuelvo a vender, alguien me lo compra y es todo automático, ¿no? Yo creo que hacia allá vamos. Totalmente, y así de fácil con un clic lo podrías vender, Pablo. Pero a ver, yo creo que el tema de los taxes, el tema de los impuestos, los gobiernos sí se van a ir adaptando a estas nuevas tecnologías, sin duda. Pero sí creo que al final pues, habrá nuevas legislaciones en las que pues, al hacer una operación a través del blockchain tengas que pagar el equivalente al, no sé, impuesto sobre la renta, etcétera. Entonces, sí, al final creo que pues, los gobiernos con esta parte impositiva no perderán. Lo que sí, los famosos profesionales inmobiliarios, aquí sin duda podría ser o a lo mejor habrá profesionales inmobiliarios virtuales, pero otra vez la inteligencia artificial, la data, que es algo que hoy usamos, ¿no? Ya lo usamos en Vive las Rentas, Eduardo Aguilera, Pablo Mateos, usamos la data para saber qué necesidad hay, ¿no? De vivienda, de quién, de los hogares unipersonales, etcétera. Eso es lo que hacemos hoy ya. Utilizamos todos estos datos, pero si lo puede usar la inteligencia artificial y un robot que aprende bien, pues sin duda podría muy bien asesorar a una persona. Yo no quiero aquí neciar con el tema de los agentes inmobiliarios, pero sí creo que la tecnología, y lo digo también con mi profesión, ¿no? Y ahora mismo hay abogados que, por cierto, tienen muy buena argumentación jurídica en juicios y demás. Entonces, yo al final creo que sí es muy probable que el tema de las inversiones inmobiliarias se pueda dar una asesoría con inteligencia artificial y claro, luego con esta tecnología del blockchain, pues va a ser tan sencillo como eso. Pero la idea que tiene Pablo Mateos de tener todo en un fideicomiso me parece también tan adecuado, porque claro que no hay carga impositiva ahí en el caso del traslado de dominio, de los famosos impuestos al comprar o vender una propiedad, no se dan, pero sí me parece muy importante también que al final cumple con la función, ¿no? Lo que será el equivalente, hablando en un poco en lenguaje jurídico, lo que será el equivalente al usufructo vitalicio, el uso, goce y disfrute de la cosa, el poder vivirla, gozarla o cobrar sus frutos mientras vives. Cuando mueres, pues pasa alguien más, ¿no? Y se evita la complicación de tener que legar o tener que testar o tener, vamos, la herencia. Y creo que es sin duda la solución también para darle una agilidad tremenda al objetivo de los inmuebles, porque el objetivo de los inmuebles es que en vida los uses, que en vida disfrutes de sus rentas, si es que eso haces y ya. Entonces la figura del fideicomiso creo que viene muy bien. Recordar que los extranjeros pues es lo que utilizan cuando vienen a comprar a México, porque hay una limitante, pero es una figura que conocen y que se utilizan los famosos trusts en Estados Unidos, los fideicomisos o el equivalente en todos los países del mundo. Eso es lo que tenemos que entender y tener en cuenta. Nosotros en Vive las Rentas también nos adelantamos y depende del edificio, tienen nuestros clientes la oportunidad de comprar en un fideicomiso con, por supuesto, toda la legalidad del mundo o en régimen de propiedad en condominio. Entonces, por cierto, quiero aprovechar el comercial para decirles que tenemos nuestros nuevos condoteles en Tulum, en Smart Depas, en La Veleta, que ya están 100% terminados. Bueno, estamos terminando la segunda fase, pero ya prácticamente el 97% de obra se inaugura en diciembre. Y tenemos Balam, que va a estar genial. Eduardo Aguilera, cuéntanos un poco desde qué precios podemos encontrar, pero pueden encontrarnos en www.vivelasrentas.com o en Facebook, Twitter, Instagram, Vive las Rentas. Mándenos un mensaje para que les demos una sesión de coaching sin costo. Ahora que estuvieron ustedes en Estados Unidos, a muchos norteamericanos se les ha hecho
muy, muy interesante, Pablo Eduardo, muy interesante comprar en México, porque además tienen este 10% que otorgamos, 10% de rentabilidad que en el país como Estados Unidos, pues no se da, ¿no? Adelante, Eduardo Aguilera, Pablo Mateos. Sí, no, es genial. Cuando hablábamos con un grupo de inversionistas de Estados Unidos, decían, es que aquí no logramos algo como lo que ustedes tienen allá. Normalmente un inversionista espera sí tener algún equity al final, es decir, esta plusvalía dentro de un inmueble que está invirtiendo, pero están acostumbrados a tener un share durante los años de un 3% de rentabilidad. Nos decían, a ver, el tener un 10% de rentabilidad anual, pero pagado mensualmente, que además, se ha dicho de paso, también a los inversionistas norteamericanos les gusta eso de recibir su rendimiento de manera mensual. Y luego, tener el equity de la plusvalía del departamento, además en un departamento que a la entrega va a costar el doble o más de lo que están pagando ahora, es algo inaudito. De hecho, estamos en grandes negociaciones con ellos porque les pareció el mejor lugar para ir a invertir y además entienden la figura, ellos también funcionan a través de Trust. Entonces, es una excelente alternativa para cualquier extranjero que quiera invertir en Tulum, no solo para ganar esta plusvalía, también para que se vengan a vivir un mes ahí o 6 meses si quieren, porque es un lugar extraordinario para vivir y trabajar. Y déjenme, les cuento un poco, porque Balam es uno de los desarrollos más premium de todo Tulum. Está sobre la avenida Cuculcán a 6 minutos de la playa, en carro o en bicicleta, en una de las principales avenidas nuevas hacia la playa. Solo hay 2, una de entrada y está esta nueva Cuculcán recién pavimentada, en donde está habiendo un crecimiento de la zona hotelera y de la zona premium de centros comerciales muy, muy fuerte en la zona, y ahí estamos, por supuesto. Vive de la Renta siempre llega antes allá, y imagínense, es una hectárea completa, es una manzana, tenemos calle por los 4 lados, al frente la avenida Cuculcán, que además la han rebautizado como la Avenida del Jaguar, porque en la entrada a este desarrollo hay una cabeza de jaguar monumental de 12 metros de altura, 7 metros de ancho, por la cual caminas para entrar a nuestro desarrollo, que ya está en pleno proceso de construcción. Y no se imaginan la cantidad de gente que se para y el tráfico que hace, porque todo el mundo se quiere tomar fotos con el jaguar. De hecho, tuvimos que hacer bahías de entrada para que los carros se pudieran estacionar y no generar un problema de tráfico en la avenida Cuculcán. Estos departamentos, que es un condotel, el Condotel Hall Balam, empiezan desde aproximadamente $200,000 y tienen desde 2 recámaras, y de ahí te puedes ir para arriba lo que quieras. Hay unos penthouse de 5 o 6 recámaras de ya 270 metros de tamaño. Es un lugar extraordinario con más de 14 amenities, hay pool bars, hay un cenote artesanal al centro, hay kids club, hay todo lo que te puedas imaginar y más en un condotel, con todo esto que te digo. Desde que inviertes tienes el 10% de rentabilidad, y cuando te lo entreguemos ya va a valer por lo menos el doble de lo que has pagado. Y bueno, si te quieres ir ya a Tulum, ya tenemos Smart Depas, la fase 2 que se acaba a fin de año, ya te puedes ir a tu departamento a fase 2, y ahí tenemos departamentos desde $125,000, $130,000, desde una recámara a penthouse ya mucho más pro. Así que oportunidades hay en Tulum, y llama ahora, visita vivelasrentas.com/invierte y contáctanos, con mucho gusto te asesoramos.
Sin duda vale la pena hacerlo ahora porque además va a tener un salto de ganancia capital por el tema de condoteles y demás. Y bueno, estamos llegando al final. Recuerde que nos escucha a través de la frecuencia del Heraldo Radio por FM desde México para toda la República Mexicana. También vía podcast puede usted escuchar de manera retrospectiva todos los excelentes podcasts que tenemos. Y también viene Pablo Mateos, pues este Master Million, este Billion Dollar Mastermind para gente que quiere ir de $1 millón a 1 billón, 100x de crecimiento. Ahí nos vemos en Raleigh, en North Carolina. Cuéntanos. Sí, exacto. Este es un nuevo club que hemos creado para estas personas que ya están listas para subir a la siguiente liga y crecer con los grandes. Entonces, en este grupo Billion Dollar Mastermind tenemos un viaje que vamos a hacer a Raleigh este 17 al 19 de noviembre. Son 3 días en Raleigh, North Carolina. ¿Por qué allá? Porque vamos a ver propiedades reales que tienen nuestros socios y algunas vamos a analizar incluso para comprar en grupo con este sistema de los multifamiliares en Estados Unidos, que es una manera genial de crecer, multiplicar tu dinero 2x para los que ya están en esa otra liga y tener ganancias de capital y también tener este flujo pasivo multiplicándolo siempre por el número de unidades. Son multifamiliares de 100, 200, 300 unidades con unos grandes trucos que nos enseñan los grandes que ya han hecho esto en Estados Unidos. Entonces, apúntate a este Billion Dollar Mastermind, donde tendremos reuniones, viajes, tendremos un fondo y invertiremos juntos aprendiendo en la filosofía de vida de las rentas. Va a estar increíble. Además, tendremos viajes. Nos vemos ahora, como ya les decía, en Raleigh, en North Carolina, el 20-21 de noviembre, me parece. Pero para mayor información, mándenle un mensaje a Pablo Mateos, maestro de las rentas, así lo encuentran, a mí como Luis Ramírez, Mundo Inmobiliario, a Eduardo como Eduardo Vive de las Rentas, y si no, en general en todas las redes, Facebook, Twitter, Instagram, nos encuentra como Vive de las Rentas. Recuerde compartir y escuchar el podcast de manera retrospectiva, un montón de capítulos siempre muy, muy interesantes. Yo le agradezco el favor de su atención y si nos quiere escuchar en radio, nos vemos el próximo sábado en punto de las 4 de la tarde por el Heraldo Radio. Gracias, soy Luis Ramírez. Hasta la próxima. Esto fue Mundo Inmobiliario. Vive de las rentas.